Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros que están viendo esta grabación. En este grupo, el grupo uno, nos ha tocado hacer el profesionalismo internacional. Los integrantes somos Lupinta, Rebata, María Stephanie, Castañeda, Vilcapoma, Jersey Carol, Jiménez, Coyachagua, Emily Crisia, Carreño Reyes, David Aaron, Mendoza Sánchez, José Santiago, que soy yo, Alata García, José Manuel Max, López Flores, Jesús Abel, y su club Añanca, Eric Elías. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el profesionalismo internacional. Como una introducción, alrededor de los últimos años, las tecnologías han prometido un desarrollo del mundo sin precedentes, generando seguridad y comodidad a toda persona que la emplea en su vida diaria. Por mencionar algunas, tenemos el avance tecnológico del transporte y de la telecomunicación, el Internet, el cual revolucionó la forma que usamos la información en el día a día. Una influencia masiva en el Internet generó una tendencia de homogenización que ha frenado a quien no tiene acceso a este, afectando a comunidades y regiones en gran escala. A este proceso se le llama globalización. Esta misma recae en el papel de los ingenieros que genera problemas éticos personales. Por ello, es menester visualizar la problemática en torno a la globalización y entender el panorama del que naturalmente hemos formado parte, además de conocer la responsabilidad moral que conlleva en nuestro conocimiento a través del lineamientos generales y códigos de ética. Es importante que el ingeniero conozca y sepa a qué se enfrenta en torno a su papel como ingeniero en el mundo. Globalización. La globalización es el proceso de conexión entre culturas, mercados, empresas, etcétera. Es una conexión a gran escala a nivel mundial que con ayuda de la tecnología eh, crece, se expande más, llega a ser, llega a más rincones de la Tierra. Y esto mismo hace que ocurran dificultades en la globalización, dificultades para nosotros. Por esto, se considera que debemos adaptarnos a la globalización actual. Si no, de otro modo, seremos eliminados. Y en este caso se consideran dos puntos de vista. El primero menciona que la globalización se da en conjunto con la justicia social y el segundo punto de vista es creer que el deseo de cualquier generalización distinta de la globalización actual es poco realista. Se plantean cuatro propuestas para humanizar la globalización actual. Convertir el agua en el primer artículo primordial, ya que el agua es un área prioritaria de reflexión, pues debe respaldarse y respetarse. Dedicarse a la instauración de una administración política de la productividad mundial. Restituir la primacía de la política acerca de las finanzas, la globalización como un nuevo tema de reflexión ética. Una perspectiva responsable. El ingeniero dentro de la globalización no solo debe ser alguien que trabaje, alguien que haga obras, alguien que nada más se encargue de crear, no, sino también debe ser alguien que sepa involucrarse en la toma de decisiones. Por ello, los ingenieros deben ser capaces de afrontar retos y dificultades, y además de esto deben ser eficaces, con buena actitud y saber ser competitivos. Profesionalismo internacional. Es necesario un conjunto de estándares éticos, de manera que al aplicarlos, un ingeniero como profesional pueda desempeñarse de manera adecuada en su ámbito laboral. Esto puede referirse a su labor en diferentes países. Harris hace una distinción particular de ingenieros que pertenecen a países industrializados y menos industrializados, que son el PI y el PMI. Por otro lado, también hace ilusión al país de origen del ingeniero, que es el país donde esta persona es ciudadana.
y también al país anfitrión, donde esta persona trabaja. Es necesario decir de lo anterior mencionado que las diferencias culturales podrían generar problemas sobre los profesionales, debido a valores o prácticas que no son comunes en el país de origen de un ingeniero. Esto se relaciona además con otros temas, haciendo referencia a la corrupción, a la falta de ciudadanía o la vulnerabilidad a la que se someten tribus o poblaciones oriundas en la región. Por ello, un perfil ético es necesario en todo profesional. Aunque muchas sociedades de ingeniería parecen suponer que sus códigos se aplican a sus miembros en los países anfitriones, muchos requisitos de los códigos pueden resultar problemáticos en contexto internacional. Por ejemplo, el requisito de dar la mayor importancia a la salud, la seguridad y el bienestar público aparece en la mayoría de los códigos de ingeniería. El ingeniero puede llegar a preocuparse más por el país anfitrión que por su propio país de origen, por la vulnerabilidad o la baja estabilidad económica de otro país. Ideas para interpretar los códigos. Los extremos del absolutismo moral y del relativismo moral, uno de los enfoques mencionados en el absolutista, el cual nos menciona que nuestros valores y prácticas son únicos, correctos. El otro enfoque es el relativismo moral. En este enfoque se menciona que nuestras creencias morales son determinadas por la cultura. Entre los extremos de muy poca y demasiada responsabilidad social. Los ingenieros no son directos y no deben asumir toda la responsabilidad de las decisiones de la dirección. Sin embargo, es frecuente que se solicite a los ingenieros asesorías en estas áreas o su opinión respecto a estas. Entre los extremos del laxismo moral y el rigorismo moral, de acuerdo con el laxismo moral, cuando un principio no es o no puede aplicarse en una situación, puede hacerse lo que se quiera, actuando de manera independiente a la moral tradicional. En cuanto al rigorismo moral, los principios morales se deben aplicar en todas las situaciones sin importar las circunstancias. Las normas éticas que se aceptan universalmente son lineamientos para interpretar los códigos en distintos ámbitos culturales. Un claro ejemplo es la Declaración de los Derechos Humanos. Aspectos interesantes, opiniones de mis compañeros que les pareció interesantes. La responsabilidad en ingeniería. A pesar de ser miembros de la sociedad global, la influencia de los ingenieros en el ámbito tecnológico ambiental, la industria, el entorno corporativo e incluso en la dirección de la economía significa un peso adicional y adquieren cierta responsabilidad. Esto último no solamente implica tomar conciencia de las decisiones que hacemos como profesionales, sino de ser un agente moral en todo momento, es decir, una persona humana y no un robot. Identificar y ser consciente de los efectos de nuestras decisiones. Considerar y evaluar el impacto en todas las áreas posibles, social, ambiental, educativa, entre otras. No ser externo a las condiciones del trabajo, tanto de los colaboradores como el de uno. Mantener el equilibrio entre varios extremos de los dilemas morales. La obligación moral, que no necesariamente se relaciona a nuestras propias acciones, sino a lo que ocurre en el mundo debido a la posibilidad de actuar que brinda la globalización. Problemática de la ingeniería en aspecto internacional PI y PMI. Es necesario establecer una distinción entre los ingenieros de los países industrializados, PI, y de los países menos industrializados, el PMI, para analizar los problemas más éticos inherentes a la movilidad de los ingenieros. Aquellos que trabajan en un país diferente podrían encontrar diferencias culturales que podrían resultar problemáticas para los que trabajan en su país de origen, como explicamos hace un momento. Los países anfitriones pueden tener valores y prácticas diferentes. Debemos tener en cuenta que existen valores fundamentales que comparten las personas de la mayoría de las culturas. Sin embargo, algunos valores que se practican en ocasiones e incluso frecuentemente en ellas son considerados adecuados e incorrectos en otras.
En los países anfitriones, las condiciones económicas pueden ser muy diferentes de las condiciones en el país de origen. Por lo tanto, la gran diferencia de sueldos en el país PI de los PMI son notables. A menudo, los PMI no cuentan con los sistemas reguladores con los que operan las empresas en los PI. La ausencia de dichos sistemas de soporte puede producir un ambiente de negocios muy diferente en cada país. La corrupción es un flagelo que inevitablemente siempre está presente en todos los países. Un ingeniero debe identificar cómo relacionarse con esa corrupción. Como personas que carecen de ciudadanía en el país anfitrión, podrían preguntarse en qué medida podrían o no intervenir o manifestar su opinión acerca de algún problema público. La vulnerabilidad de cualquier tipo impone obligaciones morales a los menos vulnerables para proteger y no explotar al vulnerable. A pesar de que los códigos sean funcionales en el país de origen del ingeniero en cuestión, en el contexto internacional, sus requisitos pueden ser mucho más problemáticos, cayendo en problemas usuales de no encontrar un equilibrio, priorizar el bien público o incluso de omitirlos directamente, como actos ilegales, sobornos o cupos. Asimismo, las diferencias de culturas toman un papel importante. Tal es el caso de las oportunidades laborales de las mujeres en el país de Oriente. Esta falta de solución por parte de los códigos de ingeniería se podría sustentar en su interpretación, para poder establecer estándares en diferentes ámbitos culturales. Es ideal usar las normas éticas aprobadas y aceptadas universalmente. Por ejemplo, los derechos humanos. Sin embargo, aquello tampoco está libre de objeciones y de países que no suscriben a dichas normas éticas. Otra forma de interpretar los códigos de ingeniería en el ámbito internacional es mediante la consideración de los límites establecidos. Aquellos pueden estar relacionados con los conceptos, el paternalismo y la explotación. Por ende, se tendrían dos definiciones para los actuales de todo lo profesional. Lo conceptualmente malo y lo eventualmente lo contrario, lo que es correcto, lo bueno. Aspectos en desacuerdo. Son opiniones de mis compañeros también en los que no están de acuerdo con el texto que han leído. En desacuerdo con que los paraísos fiscales sean un problema de carácter ético para la globalización. En desacuerdo con que el agua se convierta en el primer artículo patrimonial de la humanidad. No necesariamente al buscar la homogeneización de la cultura, terminan segregando a la gente con limitación tecnológica. No se entiende cómo la estandarización tecnológica tenga que ver con el crecimiento de la globalización. En desacuerdo con dejar a la persona política con una postura ética pueda mejorar la situación presente. En desacuerdo con que se diga que la globalización afecta a todos los miembros de la sociedad global, ya que ésta no afecta a las personas de gran escala social. En desacuerdo con que se menciona que los ingenieros sean actores privilegiados, ya que ellos tienen una gran responsabilidad que de darse de manera errónea afectaría gravemente. En desacuerdo con que se piense que si no nos adaptamos a la globalización actual, tendremos que ser eliminados de la sociedad. No se llega a explicar bien cuando se menciona el segundo punto de vista de la globalización, ya que en esta solo se dice que tenemos que dejar de pensar que habrá una nueva forma de globalización. Con motivo de profundización y un mayor alcance en cuanto a la formación, hubiera sido adecuado mencionar qué países o qué regiones del mundo se encuentran como países industrializados y países menos industrializados, pues la intervención del ingeniero tanto como su capacidad moral dependerá mucho de la industria a la cual pertenece. Si un individuo ingeniero tuviera valores morales y éticos establecidos, entonces las prácticas, sean de mala fe, pero aceptables por la cultura de cierta región, no deberían convertirse en un problema. En desacuerdo con la primera objeción en cuanto a los derechos humanos, ya que la innovación
de la moralidad tiene trascendencia universal, puesto que estos mismos sustentan la vida social y la mejoría constante como comunidad. Como en un punto de la Declaración de los Derechos, pueda ésta tener orientación occidental, la evolución constante de la realidad social cambiará esta perspectiva, llegando entonces a la época digital y a la era de la globalización. Las nuevas ideas y tecnologías generarán unicidad en el mundo. Se hace mención de la corrupción como problema ético e innato de cada país, mas la postura de Harris hace alusión a que el ingeniero podría preguntarse cómo relacionarse con ella. Se debería especificar y ahondar en, en lo que a relacionar implica. En desacuerdo con la poca mención de lo que un ingeniero como profesional debería hacer con respecto a los grupos vulnerables. Si bien los códigos de ingeniería no son suficientes para tratar dilemas morales, los extremos del absolutismo moral y el relativismo moral son poca y demasiada responsabilidad o el laxismo y rigorismo moral. Un alcance más óptimo sería dar a conocer el equilibrio entre los presentes extremos, bajo una perspectiva diferente. Puesto que el texto que deja al aire libre sin mención, la solución de los presentes problemas con los que lidiará un ingeniero como profesional. Antes de terminar, quiero dar mi punto de vista, algo en lo que yo estoy también de desacuerdo. La tecnología ayuda a la globalización a avanzar, pero esta misma tecnología que estamos desarrollando, como la inteligencia artificial, es también nos afecta. Está comenzando ya a dejar desempleados a muchos trabajadores que trabajaban en algo, pero la inteligencia artificial los ha sustituido. Entonces, yo estoy de acuerdo con la globalización y con que debería expandirse, sí, pero mientras la globalización avanza, no debería ser que nosotros retrocedamos. ¿Qué pasaría si de pronto, de tanto avance que tenemos en la tecnología, más del 50% de personas quedan sin empleo? ¿Qué pasaría? Incluso pensando más en esto, un ingeniero podría tal vez incluso perder su empleo. Podríamos fácilmente ser sustituidos por una inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué serviría haber estudiado tantos años y haberse esforzado para que al final una inteligencia artificial te termine reemplazando? Ese es mi punto de vista. Que la globalización pueda avanzar, pero no que nosotros retrocedamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor y compañeros que nos han prestado atención y han dado de su tiempo para escucharnos. Espero que les haya gustado la exposición y lo que hemos platicado acá. Me despido con ustedes. Muchas gracias.